Buenos días, mis amados, les bendigo en esta mañana y les doy una cordial bienvenida a nuestro devocional Mañanas Proféticas. Qué alegría poder estar conectados nuevamente y poder ver cómo nuestro Dios está interviniendo en todas las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias porque en esta mañana tú nos permites estar delante de ti, Padre. Qué bueno eres, qué hermoso eres, Dios. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, por la salud, por tu Hijo Jesucristo, por tu santo y precioso Espíritu que está aquí en medio nuestro, Dios. Qué bueno eres, mi Señor. Qué alegría poder estar en esta mañana levantando nuestro corazón agradecidos por todos tus beneficios, tus favores y tus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Qué alegría, Dios, saber que tú eres nuestro Padre, que eres el Dios todopoderoso que nos ha formado en el vientre de nuestra madre, que ha establecido sobre cada uno de nosotros un propósito eterno, y que esta es la temporada en la cual tú estás trayendo, Señor, esa bendición, ese alineamiento sobre cada uno de nosotros para traer el establecimiento de tu palabra, lo que tú has registrado de la eternidad sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor amado, y en este lugar y en el territorio donde tú nos has colocado, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Rey amado, y declaramos que este día es un día de libertad, un día de sanidad, porque el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros y nos ha ungido para llevar salvación a los perdidos, para libertad al cautivo, para sanar a todos los enfermos, Señor. Y yo declaro que tu santo y precioso Espíritu está operando en cada vida un milagro de sanidad, un milagro, Dios, de libertad, una restauración, una liberación. Dios se está moviendo en esta hora, en cada hogar, en cada vida, cada familia. Envío la palabra y declaro que ella prospera y se posa sobre cada vida, sobre cada cabeza, Señor amado, y trae libertad, Señor amado, y trae, Señor amado, en esta temporada una necesidad mayor de tu presencia. Y ahí declaro que se levanta un altar de adoración, un altar de intimidad, de oración, Señor amado, y que tu presencia se posa, Señor, sobre este lugar, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada familia, Padre. Yo lo declaro en bendición y establezco tu nombre y declaro tu sangre preciosa que nos cubre, que nos libera, que nos protege, que nos redime sobre cada vida, sus hijos, su familia, sus casas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Qué bueno eres, mi Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor, mis amados, en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oh, mis amados, vemos el amor de nuestro Dios, vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él estaba allí en aquella sinagoga, estaba Él enseñando la palabra de Dios, y en ese momento entró una mujer que estaba encorvada, mis amados, una mujer que estaba con una situación muy fuerte para ella, porque
una curvatura, una joroba que ella tenía y la hacía estar inclinada todo momento. Su cuerpo, su columna estaba doblegada y estaba mirando hacia el suelo o hacia la tierra, mis amados. Qué tremenda esta situación, pero dice que ahí estaba el Jesús, ahí estaba el Todopoderoso, ahí estaba el Mesías, ahí estaba tu Dios y mi Dios. Y dice que cuando él vio a aquella mujer, él no pudo resistir no hacer nada por ella. Él de una vez dice que él se acercó a ella y la llamó. Oh, mis amados, qué hermoso es nuestro Dios. Dice que tan pronto él la vio, él llamó a esta mujer y la mujer se fue hacia donde estaba él. Amados, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. No debes desmayar, tienes que creer. Allí había una mujer encorvada por el pecado o encorvada por la enfermedad. Dice que Satanás la tenía 18 años postrada, la tenía 18 años en esta situación, y muchos de nosotros y muchas situaciones pueden estar obrando en tu vida que te tienen encorvado, que te tienen desalentado, que te tienen sin esperanza. Aquella mujer fue a aquella sinagoga. ¿Por qué? Porque ella anhelaba oír lo que Jesús hablaba, ella anhelaba saber, verse en ese lugar y aprender, como dice el salmista en el Salmo 27. Oh Jehová, cuánto anhelo estar en tu casa, Señor, para contemplar tu hermosura y para inquirir en su santo templo. Mis amados, qué hermoso cuando nosotros anhelamos la presencia del Señor. Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Aquella mujer estaba en el lugar donde debía estar, estaba en la sinagoga. Allí estaba Jesús. Ella de pronto había escuchado hablar a Jesús y ella estaba en ese momento ahí, de pronto no por un milagro, porque anhelaba su presencia, anhelaba oír lo que Jesús enseñaba. Pero dice que Jesús la vio, y tan pronto la vio, dice que él la llamó y él pudo ver lo que había en aquella mujer. Amados, no crea una situación difícil. A veces las situaciones vienen a postrarnos y el enemigo se aprovecha de esto, porque dice que Satanás la tenía atada por 18 años, 18 años encorvada, 18 años cuando ya no podía mirar las nubes, no podía mirar el sol, no podía levantar su cabeza para mirar el cielo. Mis amados, qué dura esta situación, y a veces nosotros permitimos que el enemigo nos encorve, que el enemigo nos aflija, que el enemigo nos deje mirar el cielo, que el enemigo no nos deje mirar las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque las circunstancias son más fuertes, porque las circunstancias crean una curvatura, y en donde todo lo que rodea tu vida es dolor, es tristeza, es enfermedad, es imposibilidad, es llanto. Pero hoy el Señor te da una palabra para que tú te levantes, porque dice que cuando Jesús la vio, dice, él la mandó a llamar, y la mujer fue a donde estaba él, y él le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba al Señor. Oh, qué tremendo, mis amados, cuando nosotros podemos ver el amor de nuestro Dios, la misericordia de Él. Dice la Biblia que venía en una ocasión, estaba Jesús en un lugar y habían 10 leprosos, 10 hombres leprosos, mis amados, y desde lejos ellos pidieron misericordia a Jesús y le dijeron:
dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: vayan a donde están los sacerdotes y paguen su ofrenda por la sanidad. Y dice que cuando ellos iban hacia el templo, a donde estaba el sacerdote, dice que ellos, mientras iban caminando, fueron sanados de su lepra. A muchos se les estaba cayendo las manos, a muchos se les estaba cayendo la nariz, a otros se les caía una oreja, amados, porque esa es la lepra. La lepra es símbolo de la enfermedad, la lepra es símbolo del tormento, amados. Y dice que cuando ellos se vieron sanos, dice que los 9 se fueron para donde estaba el sacerdote, pero uno se devolvió agradecido y se postró a los pies de Jesús, mis amados. Y dice que Jesús le dijo: oh, ¿y dónde están los otros 9 leprosos? Y él dijo: Señor, ellos no han venido. El Señor dijo: y solamente este samaritano ha venido a agradecer a Dios. Esta mujer dice que glorificaba al Señor. Aquel hombre se postró a los pies de Jesús y lo adoró y le dijo: gracias, Jesús, porque tú me sanaste, porque tú me diste la oportunidad de una nueva vida, porque tú me diste la oportunidad de mirar al cielo. Aquella mujer saltaba, aquella mujer estaba agradecida, contenta, feliz, porque podía mirar a Jesús a sus ojos, aquel que le había dado la oportunidad de nuevamente levantarse y poder mirar al cielo, mis amados. Ese es Jesús. Jesús está interesado en la situación tuya. Jesús está interesado en cualquier circunstancia que esté operando sobre tu vida, porque a Él le interesas tú, a Él le interesa, Él sabe la situación, Él conoce la necesidad. Él le dijo a la mujer: mujer, eres libre de tu azote. Y aquellos hombres se levantaron y dijeron: ¿por qué vas a sanar en el día de reposo? Amados, ellos no tenían la joroba, a ellos no les importaba. Qué corazón tan duro el del hombre, amados, qué corazón tan duro. Y Jesús le dolió en su corazón la dureza de aquellos hombres, la actitud de aquellos hombres, y los reprendió duramente y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le podía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús rompió esa ligadura en esta mujer. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mis amados, aquella mujer no podía mirar el cielo, aquella mujer no podía levantar su mirada al cielo donde está Cristo. Ya no podía porque estaba encorvada, tenía una curvatura espiritual y también tenía una curvatura física, mis amados, que la doblegaba, que la tenía doblegada. Por eso, mis amados, qué hermoso cuando vamos a Jesús, porque Él le cambia la historia, le cambia el destino a una vida, a una persona, a una familia. Aquella mujer dice que se levantó y empezó a glorificar a Jesús, a glorificar a Dios. Lo glorificaba y lo adoraba y levantaba sus manos, se postraba ante Él. Oh, mis amados, aquellos hombres que estaban allí, aunque en la sinagoga también habían aquellos hombres, dice que el principal se enojó mucho porque hubiese sanado a aquella mujer. Jesús lo reprendió duro y le dijo: hipócritas, ustedes son muy hipócritas, porque no en día de reposo no sacan su asno, su buey, y van y le dan de beber. ¿Cuánto más a esta hija de Abraham podía yo sanarla? Que a Satanás la había atado por 18 años, no la iba yo a desatar. Mis amados, el Señor quiere romper toda atadura, el Señor quiere romper toda ligadura, ataduras que vienen por el pecado, ataduras que vienen generacionales, ataduras que están operando en las vidas y los tienen
envueltos en situaciones de pecado, de inmoralidad, en situaciones de vicios, en pecados, en situaciones de odio, de rencores, de todas aquellas cosas que envuelven la vida del hombre y no le dan la libertad de poder levantar su mirada al cielo, como dice la palabra del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquella mujer, amados, fue liberada de esos demonios, liberada de esa atadura, liberada, sacada de esa cárcel donde Satanás la tenía oprimida por 18 años, amados. Eso es lo que hace el enemigo: oprimir, esclavizar, atar, amarrar a las personas, someterlas a su pecado, someterlas a su maldad, a todo lo que Él inspira, todo lo que Él es su esencia, amados. Pero aquella mujer llegó a aquel lugar donde estaba Jesús, aquella mujer entró a aquella sinagoga, aquella mujer estaba allí escuchando lo que Jesús decía, aunque su rostro estaba inclinado a tierra, pero ella escuchaba lo que Jesús decía. Dice que tan pronto Él la vio, Él la llamó y la libertó. Oh, qué hermoso nuestro Dios. Podemos ver el amor de Jesús por las almas, el amor de Jesús por las vidas. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús ha venido a traernos: libertad y vida eterna. Por eso Jesús, dice la palabra del Señor aquí mismo en el Evangelio de Lucas, que cuando Él entró a aquel lugar donde Él se había criado, entró a esta ciudad y se sentó en una sinagoga. Dice que Él abrió el libro del profeta Isaías y empezó a declarar una palabra que traía cumplimiento sobre Él mismo, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Mis amados, ahí estaba dándose cumplimiento a esta palabra. Ahí estaba el ungido del Señor, el ungido, el enviado del Padre, para que todo aquel que a Él se acerque recibe libertad. Aquella mujer estaba en aquel lugar y ahí estaba Jesús. Jesús la sanó, Jesús la libertó, Jesús le quitó su ligadura, Jesús le quitó su opresión. Dice la Biblia, amados, que cuando aquella mujer que estaba enferma con un flujo de sangre, dice que ella tenía 12 años con este flujo, pero ella dice que un día ella había oído hablar de Jesús, una opción, y era ir hasta donde estaba Jesús, pero Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. Ella tenía un flujo de sangre y las mujeres con un flujo de sangre no podía hacer esto, pero ella dice que tomó esta decisión. Y hay momentos en que nosotros tenemos que tomar decisiones por nuestra vida, decisiones por nuestros hijos, decisiones, amados, por nuestras generaciones, decisiones por nuestra familia, decisiones por nuestro territorio. Aquella mujer estaba en el lugar donde había una respuesta para su vida. Aquella mujer tuvo que tomar una decisión y meterse entre la multitud, porque ella no podía tocar a un judío porque tenía un flujo de sangre, pero ella se atrevió, y dice que cuando ella llegó a donde estaba Jesús, ella estiró su mano y agarró su manto. Tan pronto agarró su manto, dice Jesús: poder ha salido de mí, alguien me ha tocado. Y como siempre, amado, las voces, como siempre, las situaciones, las voces, y dice, los discípulos le dicen: pero ¿quién te ha tocado si todo el mundo te toca y te rodea? Y él dijo: alguien me ha tocado. ¿Por qué salió poder de Jesús? Porque alguien lo tocó con fe. La fe hizo que poder saliese de Jesús y ella recibiese sanidad para ese azote de ese flujo de sangre por 12 años que la tenía el enemigo oprimida. Amados,
necesitamos entrar y tocar el manto de Jesús. La fe hizo que aquella mujer estuviese en ese lugar y ella recibiese una bendición, ella recibiese esa libertad, recibiese la sanidad y la libertad para su alma, porque aquella mujer ya no fue la misma. Amados, cuando alguien recibe un milagro como estos, cuando alguien recibe una visitación como estas, su vida no va a ser la misma. Su vida va a entrar a otra dimensión de fe, va a empezar a orar, va a empezar a clamar por estos hijos, va a empezar a traer la gloria de Dios. Aquella mujer estiró su manto, su mano, y tocó su manto, y la gloria del Señor la alcanzó. Hubo una transferencia a través de ese manto. Jesús colocó la mano sobre aquella mujer y transfirió lo de él, su poder, su amor, su gloria, su presencia, porque donde está Jesús hay libertad y las cadenas se tienen que romper, y tú eres el instrumento para transferir a tus hijos libertad, para transferir a tu mismo cuerpo a través de la fe sanidad, para transferir a tu territorio a través de una voz profética, a través de una oración poderosa profética de la palabra, empezar a traer a tu territorio un cambio y una libertad, mis amados, porque ese es Jesús. Por eso Él dijo: me he sido ungido, ¿para qué? Para pregonar libertad a los cautivos, para sanar, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién es el que hace esto? Satanás oprime, esclaviza, somete, envuelve las vidas en un círculo de maldad, de pecado, y no lo suelta, mis amados. Pero esta es la temporada donde Dios está despertando tu corazón, donde Dios está despertando tu espíritu, para que tú te levantes y para que tú puedas ver que tú eres el instrumento llamado para transferir su presencia, su gloria y su visitación. Jesús tocó la mano, tocó la joroba de aquella mujer. Aquella mujer, cuando tomó su manto, muchos lo tocaban, pero a ninguno les fue transferido lo que aquella mujer recibió. A ninguno, muchos trataban de tocarlo, pero no lo tocaban. En la fe no estaba esa fe viva en sus corazones para recibir de Jesús lo que Él emanaba, mis amados. Y Jesús está emanando desde el cielo libertad. Jesús está emanando desde el cielo salvación. Jesús está emanando desde el cielo sanidad. Y esta es una temporada donde las vidas están como las multitudes que rodeaban a Jesús. Muchos estaban rodeándolo, pero aún sus corazones estaban desviados en su hipocresía, muchos en su distracción, y muchos estaban ahí porque querían estar ahí, mas no porque en sus corazones había una fe para recibir un milagro, para recibir una transferencia de presencia y de gloria para su vida, y no solamente para ellos, sino para sus casas, para sus familias y para sus territorios, mis amados. Y Dios está en esta temporada llamando a aquellos hombres y aquellas mujeres entendidos. Aquella mujer pudo levantar su cabeza, aquella mujer ya no estuvo más oprimida, aquella mujer no estuvo más ligada, amarrada, asolada por la situación, sino que aquella mujer pudo ver que realmente había una respuesta para ella, amados. Qué bendición cuando nosotros podemos ir a la iglesia, cuando nosotros podemos acercar nuestro corazón a Jesús, cuando nosotros podemos ir a Él y verdaderamente reconocer nuestra necesidad de Él. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 10, mis amados. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
los muertos serás salvo. Dice, porque con el corazón crees para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes empezar, debes ir a Él con un corazón rendido. Si no has recibido a Jesucristo, si no has entendido la salvación de tu alma, tienes que ir a Él, tienes que estar en el lugar preciso, y este es el momento exacto a través de esta palabra para que le reconozcas, para que le recibas, para que le permitas a Él entrar a tu corazón y poder traer sobre tu vida una transferencia de una liberación, de una libertad, de una salvación para ti y para tu casa, mis amados. Dice la palabra del Señor que había un hombre pequeñito, y ese hombre pequeño era un hombre que tenía un corazón muy malo, porque era un cobrador de impuestos, y era un hombre que se había vendido, que era judío, pero se había vendido a los romanos, y venderse a los romanos se ha convertido en un hombre malo, en un hombre que asolaba las viudas y a todos, y les robaba y cobraba los impuestos de ellos y se los llevaba a los romanos, y por eso los judíos no lo querían. Los judíos lo señalaban donde él iba, a él no le importaba, porque lo único que le interesaba era tener riqueza. Pero un día él vio la necesidad que tenía en su corazón, y dice que se subió a un árbol, y allí estando en aquel árbol, dice que Jesús, en medio de tantas multitudes que lo rodeaba, iba caminando, y cuando Jesús iba debajo de aquel árbol, Jesús detuvo su camino y miró hacia el árbol, y allí estaba aquel hombre, y le dijo: ven Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús vio el corazón de aquel hombre, aunque aquel hombre estaba sin salvación, aunque aquel hombre estaba envuelto en una condición muy fuerte, porque robaba, porque era ladrón, porque se había vendido a su pueblo, porque era un hombre que desataba una situación fuerte a donde él iba con los hermanos judíos. Mas sin embargo, un día aquel hombre vio la necesidad de traer a Jesús a su corazón, a su casa, a su familia, y él bajó, dijo: date prisa. Él bajó a prisa por ese árbol y tuvo un encuentro con Jesús. Aquella mujer en la sinagoga tuvo un encuentro con Jesús. Aquella mujer, cuando extendió su mano, cuando ella se tomó una decisión de ir a encontrarse con Jesús y estiró su mano, ella tuvo un encuentro con Jesús, y lo de Jesús fue transferido para ella. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú confiesas con tu boca tu necesidad, cuando tú en tu corazón ves la necesidad de un arrepentimiento genuino, de pedir, de ir delante de Jesús y arrepentirte por tus pecados, dice la Biblia que cuando confiesas con tu boca y crees en tu corazón, cuando hay fe en tu corazón hacia Jesús, amados, va a venir una respuesta, va a venir un milagro, va a venir, el cielo se va a abrir para ti, como sucedió con aquellas vidas, amados. Y esta es la temporada en donde el Señor está trayendo una palabra de libertad, de sanidad para tu vida, para tu casa, y yo profetizo en esta mañana que hay libertad. Yo profetizo en esta mañana que hay sanidad. Yo profetizo que en esta mañana hay una respuesta para lo que tú estás clamando, para lo que tú estás orando, para lo que tú estás trayendo a tu casa. Jesús en esta mañana transfiere de tu espíritu sobre ti y trae una sanidad. Oh, yo declaro que hay sanidad en tus pulmones. Yo declaro que hay sanidad en tus vías respiratorias. Yo declaro que hay sanidad en tu cuerpo. Declaro sanidad. Yo envío la palabra y declaro, porque ciertamente llevó él tu enfermedad y sufrió tu dolor, y por las llagas de Jesucristo eres sana, eres sano, tu hijo es sano. Hoy en el nombre de Jesús, así como aquella mujer, hoy el Espíritu Santo pone su mano sobre ti, sobre esa joroba, sobre esa opresión, sobre esa condición, sobre esa depresión, sobre esa situación que te ha estado oprimiendo, y hoy eres libre de ese azote. Hoy eres libre en el nombre de Jesucristo. Hay una transferencia. El Espíritu Santo
está sobre ti. El Espíritu Santo ha venido a darte libertad y yo te coloco bajo esta palabra y declaro que recibes sanidad, que recibes libertad, que recibes vida y que recibes sanidad por las llagas de Jesucristo, por sus llagas, por su palabra, porque escrito está. Él ha venido a dar libertad, salvación, liberación a tu alma. Jesucristo es el único que tiene la potestad para darte libertad y salvación. Te bendigo, mi amado, y establezco esta palabra sobre ti y declaro que sobre ti viene esta bendición, que hay respuesta y que hay sanidad. Profetizo, declaro sanidad, libertad y una respuesta en el nombre de Jesucristo del cielo sobre ti. Bendiciones, mis amados, un abrazo y los esperamos en nuestro próximo devocional. Que Dios me los bendiga.